Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Hidden Agenda. Sintak está enojado con So basados en el libro. ¿Tienes miedo de que So me ayude?, preguntó Nita en la comisura de la boca de Hiranai. Se curvó en una rara sonrisa. Eres muy inteligente, Nita. Nita no supo qué responder porque estaba segura de que cuando abría la boca solo habría problemas. De repente sonó el teléfono de Hiranai. Ella lo ayudó a levantarlo y vio aparecer 3 puntos en la pantalla. ¿Qué quiere decir esto? El número de So. Entonces, ¿por qué 3 puntos? ¿Cuál es el apodo especial? Los ojos de Nita se abrieron con sorpresa, mientras miraba al chico con el que había salido por un corto periodo de tiempo. Parecía que el Hiranai que conocía era extremadamente impaciente y no tenía células románticas dentro de él. Hiranai miró la fila de autos que avanzaban poco a poco, levantó la mirada y ordenó como si Nita fuera una máquina contestadora. Contesta el teléfono por mí. So ha estado esperando durante mucho tiempo. Hola, So. Yo que está conduciendo. Hay un atasco. El otro extremo de la línea estaba en silencio, probablemente sorprendido al escuchar su voz. Entonces puedes decirle que mire solo a casa. So dijo que volviera a casa solo. Nita se volvió para hablar con el conductor. Hiranai frunció el ceño y dijo, dile que me espere. ¿Puede esperar? El tráfico está muy congestionado, Jok. La niña miró hacia el camino frente a ellos. Aún les quedaba mucho por recorrer. De ahora en adelante hasta la universidad será más de media hora. Saldré de aquí y tomaré la autopista, argumentó el conductor. Hay más tráfico en la autopista que aquí. Fue la respuesta de la chica sentada en el auto. Nita escuchó un suspiro antes de escuchar el sonido de la voz de Sintak. Puedo irme a casa solo. No hace falta que vengas a buscarme. So dijo que no es necesario que vayas a recogerlo. Au colgó. Nita le dijo a Hiranai, y antes de terminar la frase, el otro extremo de la línea también se desconectó. Llama de nuevo, ordenó el hombre alto, pero cuando volvió a marcar, nadie respondió. Después de eso, no le regresaron la llamada. Ella quedó atónita. Su intuición femenina le decía que definitivamente algo andaba mal. Yo creo, estás en problemas por mi culpa. Hiranai volvió a llamar, pero aún así no pudo contactar a Sintak. Cuando salió del atasco y regresó a la facultad, ya a la 1 de la tarde, corrió apresuradamente al salón de clases al que lo llevó esta mañana, pero su compañero dijo que Sintak se había ido temprano. Hiranai decidió llamar al mejor amigo de Sintak para preguntarle sobre la situación. Por supuesto, Pruxa es el elegido. Pat, ¿So está contigo? Pensé que me llamarías hasta en tu próxima vida. Tonto Pat, no me cabrees. Sí, está durmiendo, así que no es necesario que vengas. Hack los llevará de regreso. Ha recibido la llave de su dormitorio, por lo que ya no es necesario volver a dormir en tu condominio. Oye, espera, Hack, preguntó Hiranai, mientras caminaba rápidamente desde el dormitorio hacia el estacionamiento. El siguiente destino era la casa de Pruxa, aunque todavía no sabía dónde estaba su casa. Está bien, eso es todo. So está durmiendo. Hablar durante mucho tiempo seguramente lo despertará. La llamada fue inmediatamente desconectada. Hiranai casi se vuelve loco. Primero tiene que ir a la casa de Pruxa, pero ¿cómo puede ir cuando el dueño de la casa le colgó y no sabe dónde vive? Además parecía que Sintak también está enojado con él. Esta tarde Hack los llevará de regreso a su habitación. Las palabras de Pruxa hicieron que el hombre alto decidiera cambiar de planes. No pudo ir a la casa del amigo de Sintak porque no sabía la dirección, pero conocía el apartamento de alguien y tenía tanto la tarjeta de acceso así como la llave. Hiranai abrió la puerta, se subió al auto e inmediatamente salió del estacionamiento de la facultad. Me verás pronto, So, me verás pronto. Pruxa arrojó el teléfono sobre el sofá donde estaba sentado su mejor amigo. So no estaba durmiendo como le hizo creer a la persona al otro lado del teléfono. Además, en ese momento, todavía no podía quedarse quieto. Su rostro estaba pálido y sombrío. Solo podía inclinar la cabeza y sentarse.
Pruxa no preguntó por qué parecía enfermo hoy, porque ahí había una tercera persona que había cuidado de él. No creo que debas ir a casa esta noche. Probablemente yo vaya a tu departamento ahora mismo. Quédate a dormir en mi casa, sugirió Pruxa. Gracias, Sintek respondió en voz baja y luego se volvió hacia su compañero de clase, que estaba sentado en la sala de la casa de Pruxa. Gracias, Hack, por recoger la llave y traerme aquí. La llave fue entregada en el vestíbulo del edificio del apartamento de Hiranai por la mañana. El guardia del edificio llamó a Hiranai, pero este no contestó el teléfono. Por suerte dejó su número de teléfono para que se pusieran en contacto con él, y así su mejor amigo pudo recogerle en su nombre. Está bien, si necesitas ayuda, solo pídela, incluso si está relacionada con Jog. Como compañero de facultad hizo todo lo posible para ayudar con entusiasmo y generosidad, aunque no importa cuál sea el resultado de este incidente. Mientras este amable amigo parezca triste, estará dispuesto a ayudar a la persona, incluso si está relacionado con Jog del departamento de administración.